Saludos, buenas noches. Tiempo a partir de estos momentos para un capítulo más de YE, para un capítulo más de la Y asturiana, una jornada esta de viernes en la cual, bueno, pues finalizamos la semana y lo hacemos hablando del presente y futuro congresual de Oviedo. Lo haremos con el presidente de Oviedo Congresos, Daniel Díaz. Posteriormente hablaremos de un soporte musical que muchos lo daban por desaparecido y parece que renace desde sus cenizas. Hablamos de los discos de vinilo, que cada vez están más de moda y pasan a ser ya objeto de escucha común, lo que hasta hace unos pocos meses era prácticamente objeto de coleccionistas. Y finalizaremos, como todos los viernes, con el padre Elías hablando, bueno, de esos aspectos menos conocidos o más singulares. También habrá tiempo para la lengua de signos española en un programa que, como siempre, guarda un especial apartado para la solidaridad con el Jellimon Game o Juego de Limón. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Jellimon Game, se lo explico, como siempre, se trata de un juego solidario destinado a recaudar fondos para aquellas personas que más lo necesitan. ¿Quiénes? Una veintena de ancianos que actualmente malviven en unas condiciones deplorables en un asilo de ancianos, evidentemente situado en los campamentos de refugiados de la zona norte de la India, refugiados tibetanos que han tenido que escapar de su país. Bueno, pues como les decimos, ¿cómo contribuir a ello? Muy sencillo, una moneda como esta hay que tratar de posarla sobre ese limón que flota en el agua contenida en esa vasija. El colaborador invitado de esta casa que lo consiga, bueno, pues gana una estancia maravillosa en Las Caldas Villatermal. Si la moneda, se va al fondo, bueno, pues esos son los fondos que al final del verano destinaremos a ese fin solidario. En síntesis, básicamente, limón girando, moneda al fondo. Bueno, suerte para los invitados y colaboradores de esta noche, que a buen seguro tendrán más suerte que yo. Cabecera y comenzamos. Oviedo, ciudad de congresos, ese fue el lema que se acuñó en la capital del Principado durante años, durante la construcción de la infraestructura conocida popularmente como el Calatrava y los primeros años de puesta en servicio. Sin embargo, quizás por la crisis, quizás por otros factores, parece que el turismo congresual, bueno, pues no acaba de arrancar en la capital asturiana, o al menos esa es la impresión general. Para hablar de Oviedo Congresos, para hablar de Oviedo, de los congresos y también de la sociedad Oviedo Congresos y todo lo que se mueve alrededor de los mismos, se encuentra esta noche con nosotros el nuevo presidente de esta sociedad de Oviedo Congresos, Daniel Díaz. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ¿con qué objetivos llega a la presidencia de Oviedo Congresos? Bueno, pues el objetivo de Oviedo Congresos es posicionar la ciudad de Oviedo como destino de congresos y captar más eventos, más congresos, más convenciones para la ciudad. Básicamente, hasta ahora Oviedo Congresos no tenía ningún tipo de apoyo municipal. Digamos que ahora empieza una nueva época. Ya el presidente anterior firmó un convenio con el ayuntamiento, porque digamos que dentro del plan de desarrollo económico que el ayuntamiento tiene para el municipio, donde apuesta por el incremento de la competitividad de la actividad empresarial, ha apostado también por este sector de turismo de reuniones. Digamos que si el objetivo de Oviedo Congresos es captar congresos y posicionar Oviedo, claramente somos el medio para ese objetivo del Ayuntamiento de Oviedo, que es el mismo objetivo que el nuestro. Claro.
claro. Es decir, si la institución, en este caso el ayuntamiento y la asociación, ustedes tienen el mismo objetivo, caminar juntos hacia exactamente. Digamos un trabajo mano a mano con el Convention Bureau, con la Oficina Municipal de Congresos, donde se harán todos los viajes de incentivos, todas las visitas, se harán de una manera conjunta, se compartirá toda la información, cosa que hasta ahora no se hacía. Realmente nosotros no sabíamos ni dónde iba a ser en qué sitio iba a ser cada congreso, no sabíamos si iba a ser en el auditorio, en el Calatrava, no sabíamos nada del congreso. Entonces, bueno, parece ser, por lo menos ese es el compromiso del ayuntamiento, que esto va a cambiar. Claro, que fluirá la información de la hora, en este caso. Exactamente. Claro. Bueno, ¿quiénes conforman Oviedo Congresos? Oviedo Congresos, son una serie de empresas. Son una serie de empresas que todas tienen que ver con el sector del turismo de reuniones, sector hotelero, sector catering, audiovisuales, todo lo necesario para realizar un congreso. Claro. Por otra parte, ¿qué futuro congresual le ve a la ciudad? Bueno, después de 2 años muy malos, 2 o 3, que han sido pésimos, no ha habido más que bajada del número de congresos, el 2017 se prevé bastante bueno. Bueno, se prevé no, están confirmados muy buenos congresos. Sí. De hecho, hay 4 congresos de 1.500 personas, hay bastantes de 700, 800. Bueno, parece que la cosa vuelve a funcionar. Ahora el asunto es tener una continuidad y un aumento para los años venideros. Claro, es decir, que eso que arranca, que repunta, no se quede estancado. Exactamente. Y continúe. Exactamente. ¿Está cuantificado cuánto dinero mueve y por ende cuánto empleo puede generar un congreso? Suponer un congreso de 700, 1.000 asistentes. A ver, yo estoy convencido de que mucho. No te sé decir los datos exactos, la verdad. Y sé que está cuantificado. Yo, desde luego, como empresa de catering, a mí es vital para mí los congresos, sí. Porque en invierno es de lo que vives, de ese turismo de reuniones. Claro, cualquier congreso repercute en hotelería, en transporte, en OPCs, en servicios de restauración. Claro. Es un motor para la ciudad, debería de ser un motor para la ciudad. Además es un turismo, el congresual, que gasta de dinero. Es decir, totalmente. Los laboratorios médicos gastan mucho dinero. No se trata de un turismo con todos los respetos de mochila. No, para nada. No. Claro. Porque además en cada congreso siempre hay actividades paralelas al margen de lo que es la asistencia a ponencias. Sí, a ver, sobre todo un turismo gastronómico, diría yo. Bueno, gastronómico y de monumentos, porque bueno, también tenemos muy buena Santa María de Naranco, San Miguel de Lillo, es algo que se va a visitar, o sea, está muy... Claro. Bueno, se nos vendió el Calatrava como, y cito textual, un motor económico que dinamizará no solo la capital asturiana, sino el resto de Asturias. Bueno, iba a ser... No lo y fue. Ahí se quedó. No lo fue. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que lo primero coincidió con plena época de crisis. A ver, desde el punto de vista de un edificio que sobraba. En su día sobraba, ahora pues a las duras y a las maduras, o sea, hay que tirar para adelante con ellos. Claro. Si te gastas 300.000, pero por lo menos ganas 100.000, pues la pérdida es de 200.000. Entonces habrá que hacer lo posible por traer el mayor número de congresos posible. Claro, pero ¿sería posible traer los congresos sin esa infraestructura? A ver, en el Club de Oviedo es una ciudad de 200 y pico mil habitantes, de todas formas. El auditorio tenía muy buena capacidad y hacía muy buenos congresos. Bien, no es el edificio idóneo para un congreso de 2.000 personas. No sé si tiene capacidad siquiera el auditorio para 2.000 personas. Está claro que los congresos grandes no vendrían sin el PEC, claro. ¿no? Pero bueno, hay que trabajar mucho para sacarlo adelante. Claro. Hay que trabajar muchísimo. Hay que darle de comer, en este caso, ¿no? Muchísimo, claro, muchísimo. Claro, muchísimo, me imagino. ¿Hay competencia dentro de Asturias? Es decir, ¿hay competencia entre Oviedo, Gijón y Avilés? Digo por citar las 3 principales ciudades. ¿O la competencia, en este caso, ya que hablamos de Oviedo, la competencia de Oviedo es Santander, León, La Coruña? Vamos, digo ciudades similares del entorno. A ver, yo creo que hay un poco de todo. O sea, claramente la competencia es León, Santander, San Sebastián, pero bueno, desgraciadamente no nos podemos olvidar que aquí hay localismos. Claro. Siempre los ha habido. Sí. Estaría muy bien un
convenio en Buró que gestionase toda Asturias, pero eso ni existe ni va a existir, yo creo. O sea, no, además, bueno, cada ciudad tiene su color político, tiene su... Entonces es muy difícil eso, es muy difícil. Claro. No obstante, hombre, lo que redunda en una puede redundar en las otras, ¿no? Sí, claro, a ver, un congreso de 3.000 personas afecta a Oviedo y a Gijón, Claro. aunque la sede esté en un sitio o en otro. Al final, todos comemos en mayor o menor medida del congreso. Yo recuerdo un congreso, creo hace años, de oftalmólogos, donde llegó a hospedarse gente en Gijón, porque ya no había plazas en Oviedo. Efectivamente. Al final, oye, cuanto más grande sea congreso, Claro, mayor beneficio para todos, ¿no? exactamente. Y Oviedo, ¿está preparado para afrontar ese reto de competencia con Santander, La Coruña, San Sebastián, León? A ver, Oviedo lo tiene casi todo, digamos, tiene los edificios, tiene las empresas especializadas en el sector eventos, claro, le sigue faltando la comunicación, pero bueno, eso es algo que realmente nosotros tenemos que resolver lo que depende de nosotros. Claro. Lo que no depende no podemos resolverlo. Si es verdad, por ejemplo, date cuenta, el Gijón Congresos siempre tuvo el apoyo del ayuntamiento. Sí. Nunca perdió tanta comba en congresos como Oviedo. Entonces yo creo que hay que empezar por ahí, hay que empezar por ahí, por estar todos unidos y trabajar juntos. Claro. Y bueno, luego ese otro tipo de cosas pues ya se irán resolviendo con el tiempo. ¿Oviedo necesita un recinto ferial como el que puede tener Gijón No. con el espacio Luis Adaro de la Feria de Muestras? No considero que haga falta. No considero, o sea, yo creo que ahora mismo con Tren de Calatrava tenemos bastante como para meternos en otra cosa, ¿no? No, yo creo que ahora mismo con sacar adelante el Calatrava, igual dentro de 20 años nos podemos plantear el recinto ferial, pero no lo vería... Hay infraestructura suficiente con el Calatrava. Considero que sí, considero que sí. Bueno, esos congresos que nos citaba antes, ¿cuál es ese calendario entonces para 2017 un poco más en profundidad? Pues a ver, sé que congresos grandes, hay 4 o 5 congresos grandes de 1.500 personas, hay uno de escuelas católicas, varios congresos médicos, lo que pasa es que no me sé el nombre, Sí. no me sé el nombre de... Pero bueno, estaba... O sea, según hablaba por la mañana con mis compañeros de junta, volvíamos casi a niveles del 2011 en tema de congresos. Y para el 2018 ya hay muchas OPCs interesadas en organizar asociaciones médicas, interesadas en organizar aquí los congresos. Entonces yo creo que tienen mejor pinta, mucha mejor pinta. Claro. ¿Qué busca un congresista o la organización de un congreso cuando, por ejemplo, se pone en contacto con Oviedo? Bueno, yo creo que básicamente, sobre todo, empresas especializadas que les saque el trabajo adelante. Oviedo las tiene, o sea, tiene OPCs, tiene audiovisuales, tiene buenos hoteles, tiene buena restauración, eso lo tiene totalmente cubierto. Facilidades burocráticas, facilidades en temas de papeleo, eso, bueno, yo creo que es todo mejorable, pero todo se andará. Un buen paisaje, Claro. buen comer, Claro. Yo creo que esa parte la Y gente tenemos. agradable, Y ¿no? gente En agradable, este caso. buena sidra y buen cachopo, ¿no? Que dicen. Por supuesto. Yo creo que eso lo tenemos bien cubierto todo. Bien, y como asociación, próximas citas que tienen pendientes. Bueno, yo Próximos creo que proyectos. básicamente ahora, bueno, después de estos 2 años tan malos, lo que tenemos que centrarnos ahora es en aumentar el número de asociados. Yo creo que con el nuevo panorama, sobre todo por el apoyo fundamental, por el apoyo municipal y por la subida de congresos de cara al 2017, nos va a ser fácil reclutar gente. Sí es verdad que hay que dar las gracias también a todas las empresas que estuvieron hasta ahora, las duras y las maduras, Claro. porque tampoco se puede esperar que todo se resuelva favorablemente para decidir si pertenecemos o no a una asociación. Claro. Al final, oye, hay que apostar por las cosas, si no, no existiría nada. Lógico. Entonces, bueno, ahora mismo cada miembro de la Junta de Oviedo Congresos representa un sector, al sector hotelero, sector restauración, sector transporte. Entonces, cada miembro de la Junta se va a reunir con profesionales de su sector para explicarles la nueva situación. De hecho, el vicepresidente, Ángel Zubizarreta, que es el vocal de hotelería, Sí. ya se juntó con
bueno, con hoteles. Sí, sí, sí. Claro. Y se espera ya triplicar los asociados en hotelería. Claro. En cuanto acabemos con ese sector, vamos a ir con los siguientes. Sí. ¿Qué ventajas puede reportar para una empresa asociarse a Oviedo Congresos? Bueno, yo creo que sobre todo cooperación empresarial y bueno, y más posibilidad. Vamos a ver, si tú colaboras con el ayuntamiento en toda la oferta de servicios de cara a un congreso, claro. Realmente va a ofertar quien esté en Oviedo Congresos. Claro. Entonces, bueno, es posibilidad de aumentar tu catálogo de clientes y tu actividad empresarial. Es decir, en tiempos de crisis o en tiempos de salida de la crisis, cuanto más unidos mejor. Sí, pero eso siempre, en tiempo de crisis y en tiempo de no crisis. O sea, al final la colaboración es fundamental. Pues Daniel Díaz, presidente de Oviedo Congresos, bueno, toda la suerte del mundo al frente de esta asociación y que Oviedo, bueno, pues como bien decía usted, redundará, el éxito de la capital asturiana redundará en toda la región. Sin duda, bueno, pues que volvamos a los niveles para los que fue concebido, bueno, pues una infraestructura como la de Santiago Calatrava. Antes de irse, vale, le invitamos a ser solidario con el juego del limón y vamos a ver cuál es su pericia a la hora de tratar de posar una moneda sobre ese limón que ahí flota. Vamos a ver. Está quieto, está ahí azorronando, pero puede moverse en cualquier momento. ¿No tendréis vibración aquí debajo? No hay nada ahí debajo, no hay trampa ni cartón. No sé si conseguimos ir a las Caldas. Vamos a ver. Fondo, en este caso. Pues Daniel, muchísimas gracias por ser solidario con nosotros, bueno, y por estar. Antes de irnos, ¿qué es Heraldo Congresos? La Gala Heraldo Congresos este año fue el primer año que se hizo. Digamos que es un homenaje que se hace a los profesionales que siempre han apostado por Oviedo como ciudad de congresos. Sí. Este año se dio de hecho a Julio Bobes, catedrático en psiquiatría de Oviedo, y bueno, la finalidad, la intención es todos los años premiar, ¿no? Premiar, exactamente, es como una especie de embajador en Oviedo. Perfecto, pues nada, nos había quedado eso en el tintero. Muchísimas gracias, Daniel, por estar esta noche con nosotros. Y nosotros ahora nos vamos a publicidad rápidamente para hablar de lo que les decía antes. Hace años, un soporte, bueno, muchos de ustedes lo conocieron, el soporte vinilo a la hora de escuchar la música, los discos, el tocadiscos. Cayó en desuso. Se nos vendió, dicen los profesionales del tema, que el CD daba mayor calidad de audición. Hay quien opina que no es así y el vinilo ahora vuelve con fuerza. Lo vemos a vuelta de publicidad. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de música, o de un modo de escuchar la música que vuelve y con fuerza. Vamos a hablar de los discos de vinilo, sí, aquellos discos grandes, bueno, también pequeños, que muchos, bueno, pues vimos por casa y de repente se extinguieron, como los dinosaurios. Pero no se extinguieron para todos, hubo gente que continuó fiel al vinilo. Para hablar de todo ello se encuentra con nosotros Alberto Izquierdo, de Discos Alta Fidelidad y amante del vinilo. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué pasó con el vinilo? Que pasó de estar en todas las casas a de repente en muchísimas desaparecer o irse a un cajón. Fue una maniobra de la industria, realmente. A la industria le interesaba hacer un formato más pequeño, que pudieran almacenar mejor, que les saliera más barato de fabricar. Claro. Y entonces hubo una campaña, bueno, lo primero, dejar de hacer ese tipo de ediciones y volcarse en lo que eran los CDs. Oye, incluso nos convencieron de que se oía mejor el CD. Sí, o sea, luego hay unos estudios de unos japoneses que, bueno, que demuestran que el vinilo suena mucho mejor que el CD. Pero ya no solo eso, ya no es una cuestión de yo creo que es más una cuestión de cómo se escucha, ¿no? Por ejemplo, ahora la música está en todas partes. O sea, tienes Spotify en el ordenador. Sí. Y estás escuchando un disco o vas a YouTube, entonces, o estás en casa y dejas una playlist puesta, entonces es la forma un poco de escuchar música. Realmente no estás escuchando música.
Cuando la gente volvió a comprar los vinilos más masivamente, se empezaron a dar cuenta de realmente de una cosa, que era eso, que el disco de vinilo, como dura 20 minutos por cada cara, cuando escuchas un vinilo básicamente lo que haces es escuchar música, no haces otra cosa más. Sí. Entonces, puedes ver la carpeta, los créditos, quién tocaba en ese disco, quién lo producía, ir relacionando un poco cosas, ¿no? No como ahora todo, o sea, tienes toda la discografía de Bob Dylan en MP3, ya no sabes de qué canción era, de qué año, entonces aquí las formas de otra forma distinta. A mí me parece válida todas las formas, o sea, en el coche puedes escuchar un CD o un MP3, pero lo que realmente creo que volvió a enganchar a la gente es que escuchas los discos de una forma distinta. Pese a que se haya demostrado que suenan mejor los vinilos, es otra forma de escucharlo, ¿no? Le prestas más atención. ¿Y actualmente son objetos de coleccionismo? Yo diría que hay dos vertientes, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre se pensó que se dejaron de fabricar los vinilos a mitad de los 90, es mentira. O sea, sí que había tiradas más limitadas y bueno, sí que es cierto que hay determinados discos que a mitad de los 90 tuvieron unas tiradas pequeñas, sí que luego con el tiempo alcanzaron un valor que luego se deprecia cuando esos discos ahora se reeditan otra vez en vinilo, ¿no? Es muy relativo, no tendríamos horas para hablar sobre este tema. Nosotros en la tienda tenemos dos vertientes, una vendemos discos nuevos y otra vendemos discos de segunda mano. Los discos que vendemos de segunda mano los vendemos como discos más baratos, no como objetos de coleccionismo, aunque hay veces que sí, o sea, de repente, pues, por una casualidad, puedes tener un disco que sea muy raro, pero yo creo que la gente ahora mismo, hay un poco de todo también, dicen que hay un estudio que hay gente que los compra y no los escucha, ¿no? Que los tiene incluso... Bueno, muchos opinan que la portada de los vinilos incluso llega a la categoría de obra de arte. Sí, sí. Creo que tienes un ejemplo ahí. Sí, bueno, por ejemplo, este es uno de los discos más famosos de la historia, que es el primer disco de la Velvet Underground, y bueno, la portada es de Andy Warhol, ¿no? Entonces, precisamente, también estas son las diferencias, ¿no? Si tienes un disco que la portada ya es mucho más pequeña, no es igual de fácil de apreciar, ¿no? Y es un formato... También si fuera más grande sería un poco aparatoso, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, con respecto a lo de la vuelta del vinilo, es curioso. Hay un chiste en internet que pone un disco de los Beatles, ¿no? Año 1962, el vinilo, ¿no? Luego entonces empiezan a poner año 1971, la cassette de... Luego el CD, luego otros formatos que aparecieron, que no tuvieron éxito. Entonces volvía, no sé si el chiste era 2015, y en el 2015 ponía otra vez el disco de vinilo, igual que en el 62, ¿no? Claro. Y es simpático, pero realmente es así. Y como volver a origen. ¿Qué otros discos de vinilo nos has traído que nos puedas mostrar? ¿Y por qué? Bueno, he traído un poco... Este es un disco que a mí me gusta especialmente, ¿no? Porque bueno, no fue un disco que tuvo mucho éxito cuando salió, pero sí que influyó a la gente de los últimos 50 años. Incluso Bowie dice que fue uno de los discos que más le influyó, ¿no? Y he traído estos por un poco la diferencia de las ediciones, ¿no? Esta es una edición que reproduce el original exactamente, que es la portada del plátano se pelaba. Y bueno, también... para explicar que, por ejemplo, esta es la edición del 45 aniversario, está remasterizada por gente que... Lo de remasterizar también, bueno, luego es un mundo, ¿no? Pero bueno, hay discos remasterizados que suenan peor que los originales. Y bueno, dicen que suena bastante fiel a lo que es el original. Y entonces esta es otra edición un poco para explicar que no son todos los discos iguales, ¿no? Estás con la portada impresa, ¿no? Te quería preguntar, ¿hubo portadas de discos en España que estuvieron censuradas? Sí. Sí, de hecho hay, que yo sepa, un par de libros y es muy curioso, ¿no? O sea, por ejemplo, el Sticky Fingers de los Rolling Stones, que todos conocemos que es la portada de un pantalón que se bajaba la bragueta, pues eso no pasó la censura, ¿no? Y hay un disco que esa portada también la hizo Andy Warhol, que es como un bote saliendo 3 dedos, ¿no? Sí, ese disco sí que en su día luego aparecieron unas versiones piratas y ya
se devaluó, pero por ejemplo ese disco era buscado porque la gente de fuera de España no lo conocía, ¿no? Claro, pero hay claro. muchos casos y discos que se han censurado en las canciones. Por ejemplo, hay un disco de Neil Young que hay una canción que se llama Cortez the Killer, Cortez el asesino, ¿no? Sí. Entonces en tiempos de Franco eso no les gustaba, entonces la canción se pasó a llamar Cortez Cortez, ¿no? Y hay muchos, o sea, hay un libro y Claro. incluso dibujos que se cambiaban. Claro. Bueno, todo un mundo alrededor de ello, ¿no? Sí, Claro. sí. ¿Qué otros dos vinilos trajiste en esta ocasión? Bueno, he traído, por ejemplo, probablemente sea uno de los discos más vendidos en los últimos 25 años. Al de Nirvana, sí. Que es el disco de Nirvana, que bueno, por ejemplo, este es uno de los ejemplos que hablábamos antes sobre el coleccionismo, ¿no? Este disco, mientras no estuvo editado, pues sí que estuvo buscado, y aunque se editaron muchas copias en su día, pues bueno, fue un disco que alcanzó más valor de lo que un disco habitualmente te llega. Y bueno, lo he traído un poco por eso, pero yo creo que es de los discos que de los últimos 25 años más se han vendido. Claro. Lo es curioso, o sea, ahora hay fotos del niño con 20 años ya, Sí, que es un poco Bueno, curioso. el tiempo pasa. ¿Y el Sí. pequeño? El pequeño, este es un disco pirata de los Smiths, de una grabación en Manchester en el año 84 que hizo Toño Barral, que es el de ahora del cohete, que estuvo viviendo en esa época allí, lo grabó con una grabadora y lo editó. Y es un disco curioso y bueno, lo traje como un disco que se ha hecho en objeto curioso Oviedo. en este caso, ¿no? Que se hizo aquí en Oviedo. Sí, un poco por ver también que hay varios formatos. Hay lo que se llaman los 7 pulgadas, que son los singles. Sí. Los 10 pulgadas, que son Sí. los maxi singles, que son un poco más grandes que estos, y luego los 12 pulgadas, que son los LP. Claro. Luego hay discos dobles, Claro. sencillos. ¿Qué vinilos más antiguos tenéis, por ejemplo? El más antiguo que pueda recordar que tenéis. ¿En la tienda? Sí. Ahora mismo no tenemos ninguno, pero llegamos a tener, por ejemplo, algún disco de Pizarra del gaitero Libardón, que son de finales del siglo XIX, o sea, Sí. del año 1800 o quizás primeros de siglo. Y ahora mismo en la tienda, creo recordar, tenemos unos discos muy bonitos son de bandas sonoras de películas de Hollywood de los años 40. Anda. Hay una banda sonora de Alfred Hitchcock. Son discos de Pizarra que vienen en un álbum, son álbumes de 10 pulgadas. Y a mí como objeto me parece algo bonito. Claro, No porque sean antiguos, que es una creencia un poco que tiene la gente, ¿no? Hay veces que nos llama la gente para decir, oye, tenemos unos discos en casa, ¿os interesan? Y tal, son muy antiguos. Claro. ¿En qué se diferencia la pizarra del vinilo? La pizarra fue un formato que fue iba a decir el primer soporte sonoro, pero creo que antes de la pizarra había lo que eran cilindros de cera. Son discos de pizarra, son muy frágiles, y el problema que tenía es que se reproducían con gramolas, y cada vez que ponías un disco tenías que cambiar luego la aguja. La gente no solía hacerlo, ¿no? Pero bueno, hay muchísima música regional, sobre todo, cuplé, en España grabado. Luego hay discos de fuera de jazz. Mira, por ejemplo, hay discos de jazz de pizarra que yo no he visto nunca, ¿no? Claro. O sea, sí que he visto discos de jazz de pizarra, pero no. En Estados Unidos hay algunos que sí que están muy cotizados, Sí. ¿no? Ahí, Oye, ¿y la industria repunta? ¿La Sí. industria del vinilo? sí, totalmente. O sea, de hecho, ahora mismo las multinacionales, por ejemplo, se metieron de lleno a volver a aprovechar todos los catálogos que tienen para reeditar las cosas en vinilo. Y De por hecho, ende la de los tocadiscos, claro. Sí. Pero bueno, o sea, si ves las curvas de ventas desde los últimos 7 años, o sea, es una curva exponencial así. No sé si... no te sabría decir las cifras, pero es una barbaridad. ¿Hay ferias de vinilos en Asturias? Sí, ¿Y con éxito? sí, a las ferias suele ir gente... es un poco como una cita, ¿no? Un encuentro entre la gente que... No sé si decir coleccionista ya, porque hay gente que simplemente, como es mi caso, por ejemplo, me gusta la música, ¿no? O sea, no vas a buscar ahí esa edición... Sí. Porque muchas veces también tenemos que ser conscientes de lo que hay. Normalmente en España sí que es cierto que a veces aparecen cosas, pues, por ejemplo, como estos discos de Hollywood que trajo un chaval nos los trajo un chaval que era el abuelo, había trabajado allí.
pero lo normal es encontrarte ediciones de aquí, o sea, con todas sus cosas buenas y todas sus cosas malas, pero claro, hay un par de ferias en Oviedo que son en noviembre y en marzo, y luego hay una que fue la semana hace 10 o 15 días en Gijón. Claro. Nos gustaría hacer una un poco más grande, internacional, que vinieran expositores también de pues, gente de Estados Unidos que está dando vueltas. Claro. Oye, para finalizar, gente que tenga vinilos en casa, quizás guardados en un cajón, ¿hay que conservarlos de alguna manera o no requieren una conservación especial? Bueno, depende un poco de si los has utilizado. Por ejemplo, si los tuviste una época en el trastero, te pueden coger humedad, eso es complicado sacarlos, o sea, interfiere bastante en el sonido. Pero si los tienes un poco sucios, con agua y una gota de jabón, ¿sí? Se limpian, se vuelvan a mojar y se secan. O sea, esa es la mejor forma de... La verdad es que tienen muy buena vida en general, si los cuidas, es como, claro, como todo. Como todo, claro, claro. Pues Alberto Izquierdo, de Discos Alta Fidelidad, amante de los vinilos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos lo que es un mundo que para muchos parecía perdido, que bajó en las ventas, pero se mantuvo y que ahora parece que resurge con fuerza. Te voy a invitar, no te lo expliqué antes, pero te voy a invitar ahora a participar en el juego del limón. ¿Tienes una moneda? ¿10 céntimos, 20 céntimos? Sí. Vamos a ver. Si no, le pedimos una producción, pero bueno, vamos a ver si la tienes. En este caso. Bien, se trata de lo siguiente. Se trata de que la poses aquí encima y se quede ahí quieta y parada. Si se queda ahí, ganas una estancia en el balneario de Las Caldas, en Las Caldas Villa Termal. Vale. Bien, si la moneda se va al fondo, se destina al final de la temporada del programa a un asilo de ancianos en India. Vale. Perfecto. Suerte para ti. Limón giró, moneda abajo. Gracias, Alberto, por ser solidario y por acercarnos, bueno, pues a algunos de los ejemplares que custodiáis como verdaderas joyas, que sin duda lo son. Muchísimas gracias. Vale, y nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues a vuelta de publicidad vamos a volver a solicitar la colaboración, como decíamos al inicio de la semana, de José Manuel Valdés, del proyecto mismanoshablan.es, para hablar de rebajas. Y es que estamos inmersos ya en pleno periodo de rebajas. Quizás ustedes, si mañana el tiempo no acompaña, bueno, pues tengan la intención de acudir a una superficie comercial, a una tienda, a renovar quizás el vestuario. Bueno, pues vamos a conocer la terminología que utilizan las personas sordas mediante la lengua de signos española para referirse al tema de las rebajas. Un tema que ya iniciábamos la semana pasada y que rematamos hoy. Bueno, pues ya sabemos algo más, en este caso, del tema de las rebajas con la lengua de signos española. Gracias, como siempre, a José Manuel. Totalmente de asunto. Y vamos a hablar a continuación, como todos los viernes hasta ahora, con el Padre Elías.
tal? Buenas noches. Hola Juan, buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, disfrutando de este tiempo que va con sí con sa, ¿no? Pues sí, fiel a mi lema, hoy mejor que ayer y no tan bien como mañana. Bueno, pues buen lema me parece. Vamos a hablar hoy, si le parece, de lo extraordinario y divino en la experiencia religiosa. Sí, después de exponer tantos fenómenos paranormales Sí. en ufología y en otras materias, hoy voy a centrar el tema en lo extraordinario y sobrehumano o divino en la experiencia religiosa. Entonces traigo unos cuantos hechos y 3 libros para que los que quieran profundizar en esta temática lo puedan hacer. En primer lugar, lo extraordinario y divino en imágenes de santos que lloran y sangran. Sí. Doy 2 ejemplos de estos 2 fenómenos. Imágenes de vírgenes que lloran. La Virgen de Siracusa, en Italia. Sí. Bueno, han recogido las lágrimas, se desprenden de sus ojos, resbalan o se desprenden por la mejilla, las limpian con una esponja y luego ya veremos cómo terminan analizándolas en un laboratorio y los resultados de ese análisis. Sí. Entonces, la Iglesia ha declarado el culto a la Virgen de las Lágrimas, Sí. en Siracusa. Sí, sí. Otro fenómeno de sangre, la sangre de un crucifijo del Brasil, concretamente de Porto Caixas, en el Brasil, en 1968. De los pies de este crucifijo se desprenden grandes gotas de sangre, las recogen en una vasija y tanto las lágrimas como la sangre las llevan a analizar a un laboratorio. Resultado de las lágrimas, el mismo componente que las lágrimas humanas. No hay truco, ¿verdad? No hay truco. Análisis y resultado de la sangre del crucifijo. Sangre de grupo 0 positivo. Sangre totalmente humana. Sí. Es decir, que después de este análisis en laboratorio, las autoridades religiosas y las autoridades científicas quedan totalmente convencidas de que no hay truco, Ajá. no hay engaño, no hay trampa. Sí, sí. Se trata de un fenómeno totalmente controlado por la ciencia y totalmente inexplicable por la ciencia en su estado evolutivo actual. Sí. Bueno, estos son 2 fenómenos de imágenes que sangran y que lloran. Pero hay más fenómenos. El fenómeno ya no de imágenes, sino de personas concretas, religiosas. Voy a analizar un poco la fenomenología paranormal en el capuchino Padre Pío de Pietrelcina. Sí. Aquí sobre la mesa tengo un libro con su imagen, tengo otros libros, pero bueno, entonces en este capuchino se dieron 2 fenómenos totalmente inexplicables. Las bilocaciones, Sí. explicaré después un poco, y los estigmas. Sí. Bilocaciones significa estar en 2 lugares distintos y distantes al mismo tiempo, Sí. con el mismo cuerpo. Yo entrevisté a este capuchino en el año 1966, 2 años antes de morirse él, y la primera pregunta que le hice: padre, ¿cómo se arregla usted para estar en 2 lugares al mismo tiempo? En Norteamérica y en Roma, o en Nigeria, en África, y en Roma. Dice: yo nunca he salido del convento. Yo no, bueno, pero usted ha estado en esos lugares porque hay hechos concretos. Usted, por ejemplo, ha visitado enfermos en Norteamérica, Sí, sí. les ha prometido salud, interceder por la salud de aquel enfermo, y ha dejado la dirección, porque estos enfermos han recuperado de una manera rara la salud, y luego han venido a Roma a traerle grandes cantidades de dinero en agradecimiento. Dice: pues yo nunca he salido con mi cuerpo físico del convento de San Giovanni Rotondo. Y para que usted tenga la certeza de que nunca me he salido de este lugar, hable con el superior, porque yo no puedo salir del convento sin permiso de mi autoridad. Sí. Hablo con el superior del convento de San Giovanni Rotondo y me dice: no, este padre no ha salido nunca del convento. Sin embargo, lo han visto y lo han tocado en distintas partes de América del Norte y de África del Centro y del Sur. El fenómeno de las bilocaciones es un fenómeno
bueno, hoy por hoy todavía no es explicable. Sin embargo, en la física cuántica, Sí. una de las particularidades de la nueva física es la dualidad, la bilocación. Las ondas pueden estar al mismo tiempo en dos lugares distintos. Sí. La prueba científica es la prueba de las doble rendija. Sí, sí, sí. Envían un electrón, ¿verdad? O un paquete de fotones que no tienen masa, es simplemente energía fotónica, y pasan al mismo tiempo, un paquete de fotones pasa al mismo tiempo por las dos rendijas. Y la prueba de que ha pasado a la vez por las dos rendijas es que en otra pantalla que hay a continuación de la primera aparece el fenómeno de la interferencia de ondas. ¿Qué significa la interferencia? Cuando una onda en cresta se une con otra que está en valle, se anulan. Sin embargo, si se suman crestas, solamente crestas o solamente valles, la luminosidad aumenta. Sí. Bueno, pero el fenómeno de la dualidad partícula y onda, eso ya en la materia física. El ser humano o el alma humana, como energía mucho más evolucionada que la energía del átomo, puede bilocarse ya en cuerpo humano. Bueno, ahora traigo este ejemplo de la física cuántica para que vea la gente que a medida que la ciencia progresa y avanza, vamos encontrando imágenes entre un gran parecido en la materia, el misterio que entraña la materia, y el misterio que entraña el espíritu, la conciencia, el alma metida en un cuerpo material, ¿verdad? ¿Cómo interacciona, por ejemplo, alma y cuerpo? Que son dos entidades opuestas, ¿verdad? Bueno, otro fenómeno, los estigmas. Sí. Bueno, el Padre Pío, doy algunos datos sobre la singularidad de este fenómeno. Los estigmas significan la reproducción de las heridas del cuerpo crucificado de Jesucristo. Sí, sí, sí. Entonces el Padre Pío reproduce en sus palmas, en sus pies y en su costado las llagas que Jesucristo experimentó clavado en la cruz. Bueno, singularidades de este fenómeno. Primera. Pero no provocadas, obviamente. No, porque voy a dar todos los datos que figuran. Yo traigo aquí la biografía del Padre Pío y además tengo otras fuentes de información. El primer dato de la singularidad de este fenómeno de los estigmas. Han estado estas llagas abiertas permanentemente 50 años seguidos, desde 1918 hasta 1968, en que murió, ¿verdad? 50 años de heridas abiertas, emitiendo sangre y no cicatrizando, primer fenómeno, y segundo, no degenerando en necrosis, Sí. en gangrena. Este fenómeno fue analizado por un congreso de médicos en Italia en 1957, se reunió para estudiar este fenómeno, porque médicamente era innegable que tenía las heridas, y por otro lado, pues este fenómeno patológico no tiene comparación con ningún otro fenómeno de heridas humanas, ¿verdad? Bueno, como veíamos un día con los implantes, cómo se puede meter un microcuerpo de cristal en la piel sin dejar huella y sin producir inflamación. Bueno, este fenómeno inexplicable para el cuerpo humano hoy. Entonces, el primer fenómeno era la permanencia de las heridas abiertas y emitiendo sangre durante 50 años seguidos. Segundo fenómeno, los perfumes. Esta sangre emitía un perfume que no es comparable con ningún perfume humano y no tiene nada que ver con la cosmética, y era perceptible hasta kilómetros de distancia, ¿verdad? Y tercer singularidad de los estigmas del Padre Pío es que estos perfumes eran transmisores, eran mensajeros, transmitían concretamente este doble mensaje. Primero, cuando una persona a kilómetros de distancia percibe esos perfumes tan extraordinarios, es una señal de la presencia invisible del Padre Pío protegiendo su vida. Y en segundo lugar, es también señal de que el Padre Pío ha cumplido la promesa de recuperar la salud de una forma rápida y eficaz para ese enfermo.
Entonces son mensajes positivos, mensajes de seguridad, de protección personal y mensajes de esperanza y de confianza en... ¿Y la ciencia no tiene ninguna explicación al porqué de estos estigmas? Hoy por hoy, todavía fíjate que lo han analizado en un congreso nacional en 1957 y constatan los hechos, los fenómenos, pero dicen que es un fenómeno que no tiene ninguna explicación en la medicina científica, ¿verdad? Entonces, el fenómeno de los estigmas y el fenómeno de los perfumes. Bueno, y luego pues hay, no sé si sobre el Padre Pío tienes alguna... No, querías también sobre el tema de San José de Copertino. Ah, bueno, que me hablara de santos que vuelan. Sí. Yo he traído un libro aquí, está en francés, pero el título es Santos voladores. Lo he leído, este santo italiano vivió en el siglo XVII y producía una doble voladura. Cuando celebraba misas, se elevaba sobre el altar hasta tocar el techo de la capilla o de la iglesia. Hasta tal punto eran espectaculares sus levitaciones en la celebración de la misa, que el obispo le prohibió celebrar misa en público y solamente le autorizó a celebrar misa en privado, para evitar pues, el espectáculo, la cantidad de gente que acudía, atraída por ese misterioso comportamiento. Sí. Y fuera de la misa, los que han estudiado su vida para declararlo santo, cuentan más de 100 levitaciones a varios metros de altura sobre el suelo. Aquí yo traigo, por ejemplo, un libro que se titula Enciclopedia de fenómenos extraordinarios en la vida mística. Enciclopedia, es un tomo de 500 páginas. Y entonces en la iglesia pues hay un organismo, hay una sección que se encarga de estudiar los milagros de una persona para declararla oficialmente santa. Bueno, y con esto, después de dejar al padre o al religioso San José de Copertino volando, nos quedamos con otro fenómeno que es actual, por ejemplo, las personas que hacen milagros después de muertas. Pudieron haberlos hecho durante la vida, pero esos no los tienen en cuenta. Los que tienen en cuenta para elevar a una persona a los altares, declararla oficialmente santa, es que haya hecho por lo menos un milagro después de muerta. ¿Y eso cómo es posible? Bien, generalmente estos milagros son de orden sanitario, son sanaciones milagrosas. Pongo un ejemplo, una persona que está con un cáncer en fase terminal, está desahuciada por los médicos, no hay ninguna esperanza de salvación para este enfermo. Y de la noche a la mañana, en cuestión de horas o en cuestión de días, desaparece el cáncer y recupera totalmente la salud. Y le preguntan, ¿pero usted cómo ha conseguido esto? Dice, y es que yo soy muy devota de del Padre Pío, por ejemplo. Soy muy devota del Padre Pío y he pedido al Padre Pío pues este milagro. Este milagro. Entonces los médicos comprueban el estado sanitario antes de morir y después consideran que esa enfermedad ha desaparecido de una forma misteriosa y la única explicación científicamente conocida es que ella ha pedido la salud a ese santo, pero realmente ha sanado. De esto no queda ninguna duda. Científicamente, esta era una persona con cáncer en fase terminal y hoy día está totalmente limpia de esa enfermedad. ¿Cómo se produjo esta transformación? Humanamente, científicamente inexplicable, pues gracias a la intervención del Padre Pío, que ya se había muerto, ¿verdad? Y desde la otra orilla sigue haciendo el bien, porque una de las características hoy día entre los vivos y los muertos es que no hay fronteras. ¿Verdad? Lo mismo que a nivel humano, a nivel electrónico. Hoy, por ejemplo, mediante Internet te puedes comunicar con cualquier extremo de la Tierra en cuestión de milésimas de segundo, ¿verdad? ¿Y cómo podemos calificar lo que también se consideran milagros? Por ejemplo, en santuarios como el de Lourdes, gente que va impedida en una silla de ruedas y marcha andando. Bueno, yo he estado en Lourdes, fíjate tú, me haces una pregunta sobre un tema que yo he tratado de difundir muchas veces. Yo he estado en Lourdes 2 veces y en las 2 visitas he visitado lo que se llama el buró médico, que es la oficina donde trabajan los médicos, y entonces les he preguntado, vamos a ver,
¿cómo funcionan ustedes? ¿Cómo ustedes disciernen o conocen que un enfermo ha recuperado la salud milagrosamente? Dice, distinguimos dos tipos de enfermedades. Las enfermedades de tipo nervioso, Sí. ¿verdad? Entonces se produce por, qué sé yo, por bloqueos nerviosos una ceguera, Sí. o una sordera, o una parálisis, ¿verdad? Sí. Los nervios o los músculos se te agarrotan y durante minutos o durante días pues quedan sin función. Bueno, no tenemos en cuenta las enfermedades de origen neurótico o nervioso. Solamente tenemos en cuenta las enfermedades de tipo infeccioso o de tipo ruptura, Sí. que se te rompe un hueso, Sí, sí. o tienes un cáncer. Entonces estas dos cosas no desaparecen mediante, qué sé yo, recuperación de la serenidad o de un desbloqueo nervioso, Sí, sí. ¿verdad? Y además de tener en cuenta solamente las enfermedades de fractura de huesos o de tumores, tenemos en cuenta la rapidez con que se produce el fenómeno y la no repetición de esa enfermedad. Ponemos al enfermo recuperado en vigilancia durante 4 años. Si durante 4 años no se reproduce ese cáncer o esa fractura de hueso, declaramos el hecho milagroso. Sí. Lo ponemos en manos de la Iglesia, Sí. dice, aquí hay algo que no se explica por la medicina científica. Y la Iglesia es la que interviene, y entonces desde 1885, que se empezó con la fenomenología de Lourdes, milagros hay declarados por la Iglesia 68, pero curaciones médicamente inexplicables, centenares. Claro. Centenares. Claro. Entonces, han analizado las influencias meteorológicas y geológicas de la Tierra, Sí. porque hay lugares de la Tierra que emanan energía magnética, Ajá, sí. son más magnéticos que otros, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, entonces se tienen en cuenta distintos elementos, pero hoy por hoy estos fenómenos de sanación rápida y permanente no tienen explicación científica. Entonces, lo sobrehumano existe, puedes calificarlo de milagroso, de diabólico, de extraterrestre. ¿Qué energías distintas de las de la ciencia actúan sobre Son las que mueven estos casos. los seres humanos y producen esta fenomenología paranormal? Bueno, pues ahí lo tenemos que dejar, padre. Hablaremos. La próxima semana continuaremos con Bueno, estos para la temas. próxima semana traigo un tema Sí. que va avanzando en amplitud y en profundidad. El título es El Dios de los científicos, de los teólogos y de los místicos, Bien. ¿verdad? Perfecto. Hemos pues, hablado de los extraterrestres, llamándoles dioses. Sí. Ahora estamos centrados en descubrir e identificar la autenticidad del Dios verdadero. Ajá. Bien, pues estaremos aquí entonces el viernes, Dios mediante, para el tema de poder hablar de ello. Bien, pues encanta. Pues, padre, solo me queda invitarle a ser solidario. Bueno, Vamos pues, a probar fortuna en este caso. Yo todavía no hago milagros, pero voy a intentar ayudar al prójimo. En la medida de lo posible, ¿verdad? Vamos allá. Bueno, no hay mejor ayuda que esa, en Bien, este caso. Mejor ayuda que pasar de largo. Efectivamente. Pues, padre Elías, muchísimas gracias. Bueno, como pues gracias siempre. a ti personalmente y a la televisión de Asturias, porque difundir estas ideas, aunque parezcan raras a mucha gente, pero cuando ofrezco bibliografía, libros serios, pues la gente que quiera conocer y tomar en serio determinados fenómenos, que lea y que mueva las neuronas. Sin duda, esa es una gran receta. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Como buen fin de semana también les deseamos a todos ustedes. Nos vamos, volvemos el lunes, será a partir de las 10 de la noche. A continuación les dejamos con la información meteorológica y un momento después tendrá lugar Asturias es Noticia con Bernardo Solís. Gracias por su atención, hasta el lunes, buenas noches.